y nos hablaba sobre cómo Dios hizo que Isaac tuviera paz con los filisteos, cambiando el corazón de Abimelech, ¿verdad? Establecieron un nuevo pacto y pudieron vivir en paz. Y luego Moisés cambia el tema, y lo primero que nos cuenta sobre este conflicto familiar que vamos a estudiar hoy, donde Isaac bendice a Jacob, pero no porque intencionalmente quisiera hacerlo, ¿verdad?, sino en contra de su voluntad. Lo primero que debemos considerar al momento de que Moisés cambia el tema y nos empieza a hablar sobre cómo es que Isaac terminó bendiciendo a Jacob, es que recordemos lo que Dios le había dicho a Rebeca cuando estaba embarazada. Vamos a Génesis 25, versículos 22 y 23. Dice, pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces esto era una profecía, ¿verdad? Todavía no nacían. Estaba Dios diciéndole a Rebeca que fue a consultarlo. Eso es interesante. Rebeca tiene problemas de salud, al grado en que desea morirse y va y consulta a Dios, ¿verdad? Y Dios le dice que el menor va a gobernar sobre el mayor, o sea, el mayor servirá al menor. Y esto es algo que Dios va a hacer, ¿verdad? Es una profecía. Lo verían realizado después con el pasar de los años, ¿verdad? Pero estaba esta profecía. Entonces, si hablamos de que Isaac bendice a Jacob, lo primero que debiéramos de pensar es que ya estaba profetizado, ¿verdad? Es decir, no debía haber ningún problema para que Isaac para que Isaac bendiciera a Jacob. Eso es lo que Dios ya había demostrado. Esa era su voluntad revelada. Y luego recordemos que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob. En Génesis 25, 32 al 34 dice, estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Entonces, agregándole a la profecía, tenemos que Esaú había jurado que entregaría su primogenitura a Jacob, ¿verdad? Entonces, si hablamos de Isaac bendiciendo a Jacob, deberíamos pensar que no deberían presentarse ningún problema, ¿verdad? Isaac sabe perfectamente que Dios eligió a Jacob y Esaú juró que la primogenitura fuera para Jacob, así que no debe haber ningún problema, ¿verdad? Por ninguno de los lados, ni por parte del padre, que es Isaac, a quien le corresponde dar la bendición, ni por parte de Esaú, que era el primogénito, porque ya está arreglado. Dios ya mostró lo que él quiere y Esaú ya entregó su primogenitura. Así que debiese ser algo pacífico, ¿verdad? Debería ser algo simple. Pero lo que vamos a ver es que es todo lo contrario. Este capítulo muestra a la familia en conflicto, en graves conflictos. Conflicto entre los padres, conflicto entre los gemelos. Y lo primero que registra Moisés es el comportamiento de Esaú. Vamos a Génesis 26, 34 y 35. Dice, Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas 2 mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Bueno, son mujeres paganas, ¿verdad? Es decir, adoran a otros dioses. No son del pueblo, no son de la familia de Abraham, ¿verdad? No son mujeres que pertenezcan a un pueblo que sirve a Dios, son mujeres paganas. Y debemos recordar el esfuerzo que se hizo para que Isaac se casara con alguien de la familia de Abraham, ¿verdad? El esfuerzo que se hizo para que no se casara con nadie del lugar. Y vemos que Esaú se casa no con una, sino con 2 mujeres de ese lugar. Los hititas son hijos de Et, viene de Canaán, es la 3ª generación. Canaán tiene a su primogénito y su primogénito tiene a Et, y de ahí vienen los hititas. O sea, cananeos, ¿verdad? Son los que habitaban en esa región. Entonces, Moisés nos deja ver que aunque es el primogénito Esaú, no le importa la bendición, ya la vendió y luego se casa con mujeres paganas. Abraham tuvo mucho cuidado de asegurarse que Isaac se casara con con una mujer que servía a Dios, ¿verdad? Pero por lo que vemos, a Esaú no le importa y a quien le correspondía hacer lo mismo que Abraham hizo, o sea, Isaac, tampoco
le interesó, no le buscó una esposa adecuada a Esaú. Entonces aquí está pasando algo extraño, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo la herencia, la promesa que Dios había dado a Abraham y que de Abraham pasó a Isaac, Isaac pretende dársela a Esaú. Es decir, Isaac quiere darle la bendición a Esaú no le importa, le había vendido su primogenitura, se casa con mujeres paganas. Isaac no hizo nada para que su hijo se casara con una mujer servidora de Dios, así que como que tampoco le importa mucho, ¿verdad? Ni a Isaac ni a Esaú. Y luego nos dice, Génesis 27, 1 al 4, Moisés empieza a platicarnos más a detalle cómo estuvo este asunto, y lo primero que nos dice es que Isaac estaba tan viejo que ya había quedado ciego. Dice, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Así que aquí tenemos el primer problema, ¿verdad? ¿Qué pasó con la profecía? Que claro que Isaac conoce sobre Esaú sirviendo a Jacob, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Jacob? Esaú, te voy a dar la bendición a ti. Aunque él sabe que Dios había dicho que sería para Jacob. Así que Isaac está conscientemente intentando desobedecer lo que Dios ya había revelado que debía suceder. Y esto nos deja ver el favoritismo que había para con su hijo Esaú, ¿verdad? Y el momento en que él siente que se está muriendo y que sabe que la bendición debería corresponder a Jacob, él le pide a Esaú que le prepare el guiso como a él le gusta para poder darle la bendición. Es decir, es algo descarado. Porque también vamos a ver que ahí estaba Rebeca. Entonces, esto refleja que el favoritismo que había entre ellos era algo evidente y descarado, ¿verdad? No era algo oculto. No era que Jacob y Esaú sospecharan que sus padres tienen favoritismo. No, era muy claro y evidente el favoritismo. Al grado que Isaac decide ir en contra de lo que Dios había revelado. ¿Qué pasó con Isaac, verdad? Su amor por Esaú es más intenso, más fuerte que lo que él quiere hacer para Dios, ¿verdad? Que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, vemos en Génesis 27, 5 al 7, que Rebeca escuchó y dice, como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Si te fijan, cuando Sara estaba escuchando la conversación entre Dios y Abraham, cuando lo visitaron a su tienda, ¿verdad? Que eran 3 varones, uno de ellos era Dios, los otros 2 son los ángeles que fueron enviados a Sodoma y Gomorra para destruirla, se nos dice con detalle que Sara estaba en otra parte, pero escuchando, ¿verdad? Aquí no nos dice que Rebeca estuviera en otra parte que estuviera escuchando, nos dice, Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le decía eso, así que lo más probable es que ahí estaba, ¿verdad? Entonces Isaac no le da ni tantita vergüenza con Rebeca, de que Rebeca sabe que la promesa corresponde a Jacob. El hijo favorito de Rebeca es Jacob, pero Isaac, en la cara de Rebeca, le dice a Esaú que le va a dar la bendición a él. Así que aquí están en conflicto ellos dos, ¿verdad? Y lo que nos dice aquí, que además de que, bueno, lo escuche y va a decirle a Jacob, fíjate lo que nos dice, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, o sea, Esaú escucha lo que Isaac le dice, ¿y qué esperaríamos que Esaú hiciera recordando el juramento que le había hecho Jacob? Lo correcto es que Esaú dijera, no, padre, yo le vendí mi primogenitura a Jacob le corresponde la bendición, porque se hizo un juramento, y el juramento, la parte que no cumpliera con la parte que corresponde, se le debía quitar la vida. Pero ¿qué es lo que hace Esaú? Se va al campo a cazar para quedarse con la bendición. Entonces podemos ver que padre e hijo están haciendo las cosas mal, conscientes de que está mal, y al mismo tiempo quieren recibir la bendición de Dios. Y ese es el colmo de los colmos, ¿no?
Porque, ¿cómo es que haces las cosas tan mal, Isaac desobedeciendo a Dios, Esaú siendo un hipócrita, quebrantando su juramento, y se ponen de acuerdo para recibir la bendición de Dios? Qué lamentable, qué falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? Padre e hijo están haciendo lo incorrecto. ¿Cómo es posible que busquen la bendición de Dios mientras hacen eso, mientras se comportan así? Recordemos que Abraham se despidió de Ismael y de sus otros hijos porque Dios había revelado que el elegido era Isaac. Y le dolió despedirse de Ismael. No nos dice mucho sobre sus otros hijos, ¿verdad? Pero no fue una decisión fácil. ¿Estuvo Abraham dispuesto a obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera cuando le pidió que ofreciera a Isaac como holocausto? Lo hizo, obedeció. ¿Y cómo tienes aquí a Isaac? Nada que ver con Abraham. Isaac, porque ama tanto a Esaú, está dispuesto a desobedecer lo que Dios ya había revelado. Es decir, aquí vemos que el comportamiento de Isaac está totalmente en un contraste y en una posición directa a lo que Abraham hizo. Algo muy grave pasó con Isaac. Esaú, desde que vimos la historia, hemos visto como un hombre perverso, ¿verdad? Que no le importa. Pero habíamos visto a Isaac conociendo a Dios, Dios mostrándole su poder. Isaac vio cómo Dios cambió el corazón de Abimelech, vio la bendición que Dios le dio y ahora no le importa en lo absoluto y está decidido a bendecir a Esaú. Entonces, tanto Isaac como Esaú están obrando mal. Rebeca se entera y le informa a Jacob, ¿verdad? Y vamos a leer Génesis 27, 8 al 10, porque va y le dice, oye, tu padre dijo que le va a dar la bendición a Esaú. ¿Tú crees que ella no sabía? ¿Tú crees que ella no había escuchado que Jacob le contara que ya había comprado la primogenitura? Digo, si Jacob es su hijo favorito y vimos y habíamos visto que él siempre estaba ahí con su madre, se quedaba en las labores del hogar, ¿acaso no le habría contado que Esaú ya había jurado que la primogenitura era de él? Claro. ¿Por qué no? No hay ninguna razón para pensar que no. Así que cuando Rebeca se entera de los planes de Isaac, va y le dice a Jacob. ¿Por qué? Porque aparte hay un juramento de por medio, ¿verdad? Y dice versículo 8 al 10. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo lo prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Entonces, Rebeca sabe que Isaac está haciendo mal y ¿qué decide hacer? Justicia por su propia mano. ¿Verdad? Ella se va a encargar de que no bendiga a Esaú y elabora un plan. Y le pide a Jacob que se una al plan para poder engañar a su padre. ¿Por qué no consultó a Dios? Isaac está en franca rebeldía contra Dios, ¿verdad? Está haciendo lo opuesto a lo que Dios dijo. Pero si Rebeca sabe que Isaac está haciendo mal y que es injusto, ¿por qué no acude a Dios? Cuando estaba embarazada y tenía ganas de morirse por cómo se sentía, fue y consultó al Señor, ¿verdad? Y ahora no le dio ni tantita preocupación ir a consultar al Señor. Decidió que ella se va a encargar de que el plan de Isaac no se lleve a cabo. Ahora, Isaac está muy mal, Esaú está muy mal, Rebeca también está muy mal en lo que está haciendo y nomás nos queda la esperanza de Jacob, ¿verdad? Y digo esperanza porque ya conocemos la historia, pero recordemos cómo se nos había hablado sobre Jacob. Vamos a Génesis 25, 27. Dice, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Y la palabra tranquilo en hebreo, tam, se traduce como íntegro, pacífico o irreprochable. Así que, ¿qué esperarías de Jacob cuando su madre le cuenta el plan que tiene para aprovecharse de la ceguera de su padre y poder engañarlo? ¿Qué esperarías de un hombre al que se le describe como irreprochable, íntegro y pacífico? ¿Qué esperas que diga? Pues que se negara a participar, no de perdido. Porque fíjate la frialdad de Rebeca. O sea, sabe lo que va a hacer Isaac y dice, pero este está ciego.
y me lo puedo vacilar fácil. Y hace su plan. Ahora, no se nos habla sobre la vejez de Rebeca, nada más la gran vejez, la vejez prolongada de Abraham. Esto indicaría que Rebeca era mucho menor a Isaac, era mucho menor a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, pero no se nos especifica la edad de Rebeca. Y siendo una doncella virgen es probable que fuera muy jovencita. Por ahí vi algunos comentaristas que esperaban que estuviera en la adolescencia o muy cerca de la adolescencia, juventud pero cerca de la adolescencia. Entonces cuando Isaac ya está muy viejo y quedándose ciego, ella ve la oportunidad de aprovecharse de eso. Ahora, ninguno están tomando en cuenta, ni Isaac, ni Esaú, ni Rebeca, que Dios es soberano. Fíjate bien, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Isaac y Esaú no quieren hacer caso, no tienen en cuenta que Dios es soberano. O no saben o se resisten. Rebeca ve la injusticia y decide hacer justicia por su propia mano, ignorando también que Dios es soberano. Porque si Dios es soberano, ¿quién podría frustrar sus planes? Si Dios es soberano, ¿quién puede impedir que se cumpla la palabra de Dios? Nadie. Sin embargo, Rebeca decide invitar a su hijo Jacob a complotear. Ahora, esto es muy tentador. Los cristianos podemos identificar muy rápido la injusticia, porque conocemos de Dios, ¿verdad? Conocemos qué es lo justo. Cuando se te hace injusticia es muy tentador para muchos hacer justicia por su propia mano, en lugar de buscar los medios viables, ¿verdad? Nuestra reacción a veces es nosotros mismos hacer justicia, asegurarnos de que no se nos trate así, en lugar de buscar los medios válidos bíblicamente hablando, ¿verdad? No os venguéis, dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que dejar la venganza al Señor. Y muchas veces nos hacen algo y estamos listos, prontos, dispuestos a asegurar que se nos trate de manera correcta, porque no vamos a permitir que nos maltraten. Así que lo que está haciendo Rebeca no es ajena a ninguno de nosotros, ¿verdad? Se entera que está haciendo algo mal y dice, no, esto no lo voy a permitir. Y algunos hasta creen que Dios los va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la reacción de Jacob? Génesis 27, 11 y 12. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Entonces, este hombre íntegro e irreprochable, ¿qué es lo que decide hacer? Analiza el plan de su madre y le detecta una falla. No, pero pues se va a dar cuenta porque... Fíjate, Isaac está ciego. ¿Cómo le hace una persona ciega para identificar a una persona? No puede confiar en el sentido de la vista porque no lo tiene, pero recurre al tacto, ¿verdad? ¿Qué más? El oído. ¿Y qué más? El olfato. Entonces, Rebeca le cuenta el plan, vamos a engañar a tu padre, y Jacob en lugar de decir, no, yo no me meto en eso está mal, confiemos en Dios, dice, no hay un problema, pues cuando me acerque y me toque, pues se va a dar cuenta. Es decir, no está rechazando el plan, está señalando la vulnerabilidad para que se aseguren de que se haga correctamente, ¿verdad? Y eso lo comprobamos en el versículo 13 al 17. Rebeca le dice, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve, búscame esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. O sea, nada más le dijeron a Jacob, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí, tú hazme caso, y luego, órale, fue por los cabritos. Jacob es el elegido de Dios, ¿no? Él sabe que es el elegido de Dios. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Ahora alguno dirá, si es el elegido de Dios, ¿por qué se porta así? ¿Cómo se debe de comportar aquellos que son elegidos por Dios? Pues se supone que buscamos la santidad, ¿verdad? Pero el punto es que Jacob no conoce a Dios. En este punto no conoce a Dios. Es decir, no ha tenido ninguna experiencia personal con Dios.
Hemos visto que Dios habló con Abraham, ¿verdad? Y luego después vimos que Dios habló con Isaac, pero nunca con Jacob. Así que en este punto Jacob no es un hombre nacido de nuevo. Jacob sabe que Dios lo ha elegido, pero no conoce a Dios. Entonces, tanto Isaac como Esaú, como Rebeca y como Jacob, todos están mal, muy mal, unos contra otros, sin tomar en cuenta a Dios en lo que están haciendo. Isaac e Esaú en franca rebeldía. Rebeca y Jacob decididos a hacer justicia por su propia mano. ¿Qué clase de familia es esta? ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden vivir en el mismo lugar sabiendo que siempre traen conflicto uno contra el otro? ¿Cómo sería la relación entre Rebeca e Isaac? Pésima. ¿Cómo sería la relación entre Jacob y Esaú? Pésima. Los padres ahí andan involucrados con tal de que la bendición caiga sobre el favorito. Y Rebeca podría decir, bueno, Dios ya lo dijo y sentirse un poco respaldada, pero lo que está haciendo está igual de mal, ¿verdad? Entonces, mientras Esaú anda ya bien contento en la cacería, Rebeca y Jacob se prepararon, ¿verdad? Ya tienen todo listo. Fíjate, Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y preparó el guiso tal como le gusta a su padre, ¿verdad? Ok, ahí está el guiso, que es lo que le había pedido Esaú. Luego sacó la mejor ropa y se la puso a Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué saca la mejor ropa? ¿Para qué le pone la ropa de Jacob si Isaac no ve? Por el olfato, ¿verdad? Y luego dice, con la piel de los cabritos cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello. Ahora, si has visto un cabrito, ¿cómo es la piel del cabrito? Ahora imagínate cómo era Esaú, ¿verdad? Pelirrojo. ¿Y qué tan velluda es una cabra? Muy velluda. Imagínate cómo era Esaú. Entonces, preparan el guiso, preparan la prueba de olfato que puede hacer Isaac, ¿verdad? A ver si huele. Todos tenemos un olor característico y una persona que tiene ceguera va a depender en gran medida del tacto, del olfato y del oído. Así que se preparan. Al momento en que quiera tocarte, ahí está el pelo de cabra. Va a decir, sí es Esaú. Y cuando le diga, va a decir, huele a Esaú. Así que tienen todo listo, ¿verdad? Lo único que falta es poner en marcha el plan. Que Jacob se presente ante Isaac. Génesis 27, 18 al 20. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Versículo 20. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Un detalle que se les escapó. No pensaron en eso, rayos. El Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob. Y ese es el colmo de la vergüenza. ¿Cómo es posible que sea tan sinvergüenza? Quiere la bendición de Dios usando el nombre de Dios para engañar a su padre con tal de tenerla. Es una ignorancia muy profunda sobre el carácter divino. ¿Qué te hace pensar que por medio de engaños puedes lograr que Dios te bendiga? En definitiva, no conoce a Dios, ¿verdad? Luego, versículo 21-22, Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y ahí hay otro problema, la voz. No pensaron en la voz. El oído. Ellos se fueron preparados para el tacto y el olfato, pero no para el oído. Y tampoco que lo hicieron muy rápido. Porque si vas a cazar un animal salvaje, no es lo mismo que ir y agarrar los cabritos que tienes allá afuera y los preparas, ¿verdad? Y luego cuando le dice, Isaac le dice, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú, significa que él ya sabe que algo anda mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vimos en los primeros versículos que le dijo a Esaú, hijo mío, ven. Esaú le dijo, aquí estoy. Y le empieza a platicar, no le dijo, a ver, acércate a ver si eres tú. No. Pero ahora resulta que entra alguien
Y dice, la voz es de Jacob, porque dijo, padre, aquí estoy. Pues, ¿quién eres tú? Soy Esaú. Él sabe que la voz no concuerda, ¿verdad? No concuerda. Así que le dice, ven para tocarte. Esto significa que Isaac sabe que algo está mal, ¿verdad? Algo no cuadra. Versículo 23 al 24. Bueno, se acerca a Jacob, ¿verdad? Dice así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Creo que sí, respondió Jacob. ¿Por qué vuelve a preguntar? Pues porque la voz no le convence, ¿verdad? A ver otra vez, ¿en serio eres tú? Para oírlo, ¿verdad? Sí soy. Qué extraño. Algo está mal. Versículo 25. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. ¿Qué está tratando aquí de ser Isaac? Bueno, si realmente es Esaú, debe saber preparar el guiso como a él le gusta, ¿verdad? Entonces dice, a ver, al tacto se siente que es Esaú, se oye como Jacob. Otra prueba más, a ver, tráeme lo que preparaste. A ver si realmente eres Esaú, porque Esaú debería hacerlo como a él le gusta. Porque ¿de quién sospecha? De Jacob, ¿verdad? Lo que no sabe Isaac es que también Rebeca está implicada y que Rebeca sabe cocinar como el guisado que a él le gusta. Así que Isaac no sospecha de Rebeca, sospecha de Jacob. Tráeme el guiso. Jacob le sirvió y su padre comió, también le llevó vino y su padre lo bebió. Imagínate cómo se siente Jacob, la tensión, ¿verdad? ¿Tú crees que no estaba Rebeca ahí a ver qué? Claro, digo, si tú fueras Rebeca, ¿no estarías ahí al pendiente a ver qué está pasando? ¿O dirías, no, yo no voy a escuchar? Claro, además Isaac ni ve, ¿verdad? Tú puedes estar así en la puerta como si nada y no se va a dar cuenta. Entonces está comiendo, ¿verdad? Versículo 26 al 27. Luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. A ver, ¿lo hace porque lo quiere mucho o Isaac está buscando otra evidencia? Versículo 27. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Así que fíjate, Isaac no está tan perdido, ¿verdad? Y dice, a ver, tráeme el guiso, oílo. Ah, sí. ¿Sí sabe? Si es el que me gusta. Ven y dame un beso. ¿Qué es lo que iba a hacer? Olerlo. Así es. Yo muchos años que leí este pasaje vi a Isaac como una víctima del malvado Jacob y de la malvada Rebeca. No sé si te parece una víctima. Pobre, está ciego. Yo decía, pues, pobrecito, o sea, pobre viejito. Pero, fíjate, el tacto pasa la prueba. Olfato pasa la prueba. El sabor del guiso pasa la prueba. La voz no concuerda. Así que Isaac tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Eso no es, eso no es. Pero Isaac en definitiva no es una víctima. Porque si sospecha que puede ser Jacob, ¿por qué no lo bendice como Dios dijo que lo debiera de hacer? ¿Mm? Si sospecha que es Jacob, ¿por qué no dice, bueno, es que Dios dijo que tú eras el elegido? ¿Por qué no le da la bendición a él? ¿Mm? ¿Por qué no obedece a Dios a pesar de que no está de acuerdo? Así que Isaac no está aquí en el papel de víctima, está asegurándose de poder desobedecer a Dios. No sé si me explico. Sospecha que es Jacob, sabe que le corresponde a Jacob, pero quiere asegurarse de que no sea Jacob, porque ha decidido no hacerle caso a Dios y bendecir a Esaú, a pesar de lo que Dios dijo. O sea, ¿este hombre es malvado en lo que está haciendo? Quiere asegurarse de que no va a hacer lo que Dios dijo. Y tienes a otros dos malvados, Jacob y Rebeca, tratando de engañarlo. Qué tristeza de la familia que está muy bendecida y prosperada porque Dios los bendijo.
Qué comportamiento tan triste. Pero bueno, Isaac concluye que no puede confiar mucho en su oído, porque lo demás apunta que sí es Esaú. Cuando olió la ropa, sí es. Y dice Génesis 27, 28 al 29, que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y esta última frase es prácticamente de forma literal la promesa que Dios le hizo a Abraham, que Abraham se la pasó a Isaac, y que Isaac cree que le está pasando a Esaú. Pero qué tristeza, que hasta que se asegura que va a desobedecer a Dios, se expresa así de su favorito, pero que en realidad está hablando de Jacob, y Jacob está viendo a su padre, que piensa que es su hermano y que le está diciendo que tu hermano te sirva. ¿Qué es lo que dice aquí? Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. ¿Qué sentirías tú si fueras Jacob y oyes que tu padre te desea lo opuesto a lo que Dios dijo que te iba a dar? Es muy triste y doloroso esta situación. La maldad de Isaac, Jacob atestiguándola, cómo expresa su amor a Esaú, diciéndole que lo trate en todo el sentido contrario de como Dios había dicho que debía ser tratado. Así que es muy feo ver este asunto entre una familia que se supone que sirve a Dios, que es la esperanza que la humanidad tendría para que venga el sustituto que Abraham entendió que vendría. ¿Qué clase de familia escogió Dios? Génesis 27, 30 al 31. Isaac no tiene idea del engaño hasta que Esaú regresa. Dice, no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se le dio a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. Así que me imagino la situación, ¿verdad? Se sale Jacob, se sale Rebeca y han de estar bien contentos. Yes. Han de dicho, oye, se sintió bien feo cuando me dijo, oye, pero es la voz de Jacob. No pensamos en eso. Y mientras ellos están, me imagino yo, cuchicheándose, llega Esaú bien contento, preparando el animal, haciendo el guiso. Sabe que por juramento le corresponde a Jacob, pero él piensa que ya la hizo, ¿verdad? Y va bien contento con su plato. Padre mío, aquí está. Come y luego me puedes bendecir. Ni idea tiene de lo que está pasando, ¿verdad? Bien contento Esaú, quebrantando su juramento. Qué hipócrita. Génesis 27:32. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito. Respondió. Pero ¿por qué le pregunta también quién eres tú? ¿No se supone que ya conoce la voz de Esaú al grado que sabe identificar la de Jacob? Y que el problema es que la voz del que había venido era de Jacob. Y llega Esaú y le dice, ¿quién eres tú? Claro que sabe quién es él, pero esto implica que se está dando cuenta de algo, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Porque lo único que no cuadraba del que había estado con él era la voz, y ahora oye la voz correcta. Así que esta pregunta explica lo que dice el versículo 33. Isaac comenzó a temblar, y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo, le di mi bendición, y bendecido quedará. Fíjate bien, poco antes de que llegaras, ya sabe que es Esaú, ¿verdad? Así que la pregunta, ¿quién eres tú? No era porque sospechara de que no fuera Esaú, sino porque se da cuenta, entonces, ¿a quién bendije? Pero es una pregunta que él sabe responder, porque ¿de quién era la voz? De Jacob. Así que este pasaje para mí fue muy difícil de comprender mucho tiempo, hasta que analizas con detalle la historia, porque te preguntarías, ¿por qué comienza a temblar? ¿Por qué está sobresaltado? ¿Por qué? Y luego dice, ya le di mi bendición
y bendecido quedará. Y yo había escuchado alguna vez en una enseñanza con una doctrina muy errónea que era irrevocable la bendición que alguien te diera, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba el apóstol o el profeta y nos bendecía, todos decíamos, ¡ay, qué chido! Porque esas bendiciones no se pueden quebrantar. Porque usaban este pasaje, dice, le di mi bendición y bendecido quedará. Dicen, ya ven, hay poder en la boca. Isaac, aunque pensó que era Esaú, lo bendijo y el poder que le dio es irrevocable. Y yo me quedaba pensando, entonces, ¿por qué se pone a temblar? ¿Será porque le dio la bendición y estaba enojado? Pero no me cuadra. Cuando dice, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegara yo me lo comí todo. Él ya sabe que es Jacob, ¿verdad? Él ya sabe que Jacob fue. La voz era de Jacob, ahora tiene a Esaú. Ahorita vamos a ver más adelante que Isaac entiende perfectamente que Jacob lo engañó. Así que, ¿por qué se pone a temblar? ¿Por qué está sobresaltado? La frase que dice, le di mi bendición y bendecido quedará, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque Noé bendijo a Canaán, ¿verdad? Y luego Abraham bendijo a Isaac. Ahora tienes a Isaac bendiciendo por error a Jacob. Y habíamos dicho, entonces, ¿tienen poder ellos? ¿Estos hombres tenían poder en ellos? Claro que no. Ellos estaban pasando lo que Dios les dijo que hicieran, ¿verdad? Cuando vimos que no Cam en específico, su hijo, Canaán, era maldecido, analizamos el por qué. Dios lo usó para proferir la maldición. La Escritura enseña, cuando trataron de contratar a Balaam para maldecir a los israelitas, Dios le dijo, tú no puedes maldecir a quien yo he decidido bendecir. De manera que el poder no está en la boca de nadie, solo en la boca de Dios. Cuando Abraham bendice a Isaac es porque Dios le había dicho, Isaac es el que yo escogí. Así que no se le ocurrió a Abraham. Pero ¿qué onda con Isaac? ¿De qué se está dando cuenta cuando dice, le di mi bendición y bendecido quedará? Eso explica la razón de su temor, de su temblor, y su sobresalto. Porque él conoce muy bien la profecía. ¿De qué se dio cuenta? De que Dios cumplió lo que había dicho, aún a pesar de su rebeldía. Y el temblor y sobresalto no es por haber bendecido a Jacob, sino por darse cuenta de que tratando de rebelarse contra Dios, aún así Dios hizo lo que él quería hacer. Es decir, entendió la soberanía de Dios. Se dio cuenta que luchando contra Dios terminó haciendo lo que Dios le había dicho. Ese es el problema que está aquí y lo vamos a ver un poco más adelante. Ese es el problema, se pone a temblar, se acaba de dar cuenta que Dios es más poderoso que sus planes, que sus intenciones, y con todas las pruebas que hizo para asegurarse de que no fuera Jacob. Y Esaú llora al enterarse, Génesis 27, 34 al 37. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó, y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Esto demuestra que él ya sabía quién era, ¿verdad? Porque Esaú todavía no sabe. Esaú no sabía que Jacob era el culpable. Isaac le dice, tu hermano vino y me engañó. Así que cuando dice, ya lo bendije y así se va a quedar, ya sabe que fue Jacob, ¿verdad? Tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, respondió Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Pausa. Dice, ¿en serio? ¿En serio lo engañó? Para empezar, engañó a Isaac, ¿verdad? No a Esaú. Y cuando la primogenitura no lo engañó. Él dijo, me voy a morir de hambre, ¿para qué quiero la primogenitura? Órale, va. Él la cambió, pero esta es una característica muy común de muchas personas, hacer el papel de víctima, ¿verdad? Porque es la escapatoria más sencilla que tienes. Es la escapatoria más simple que puedes usar. Porque si tú eres una víctima, por consecuencia no eres culpable, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Menos la razón real, ¿verdad? Porque yo quise, ¿no? No, es que me engañó, es que la carne es débil, es que no podemos evitar el pecar,
es que alguien me echó brujería, es que andaba de mal humor, es que tenía mucha hambre, pero nunca dices, perdón, yo soy el responsable. Y eso lo vemos desde Adán. Adán, ¿comiste del fruto que te prohibí que comieras? Ella me dio, víctima. Esaú se hace la víctima. Llora porque siente que se han aprovechado de él. Es asombroso, ¿verdad? Dice, ¿no te queda ninguna bendición para mí? O sea, fíjate, no, Esaú no entiende bien de qué se trata esta bendición, ¿verdad? Porque le está diciendo, a ver, ¿lo bendijiste a él? Bueno, pues no te preocupes, ahora bendíceme a mí. Asunto arreglado, ¿no? Si la boca tiene poder, podría decir, bueno, así como dije que le iba a bendecir, ahora declaro que ya no, y mejor te bendigo a ti. Digo, sería el mismo poder, ¿no? Si tu boca tiene poder, podrías decir y desdecir, porque es tu misma boca lo que lo está haciendo. Pero si el poder no está en tu boca, entonces tendrías que decir como Isaac, no puedo quitarle esa bendición, porque él mismo sabe que no depende de él. Versículo 37, Isaac le respondió, ya lo he puesto por Señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y con vino, ¿qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Aquí está la prueba de que Isaac sabe que el poder no está en su boca. ¿Me explico? Él sabe que el poder es de Dios. Cuando dijo, lo bendije y bendecido será, está entendiendo que Dios hizo su voluntad, a pesar de él, a pesar de que él quería oponerse, a pesar de que él hizo todo lo posible porque no se cumpliera. Y por eso le dice, ¿qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Y esto es muy importante, porque Isaac no está reprochándole a Jacob, no está reprochándole a Rebeca, y le dice a Esaú, ya no hay nada que hacer. ¿Qué significa? Que aceptó la voluntad de Dios, aceptó lo que él quería evitar. No hay nada más que hacer. Esaú se ve como víctima, no es verdad, toda su vida despreció la bendición de Dios, pero ahora resulta que era muy importante, ¿verdad? Ahora se da cuenta de lo valioso que era. Y eso es muy triste porque muchas veces vivimos así, despreciando las cosas de Dios porque les consideramos cualquier cosa. Pero cuando llega la hora de necesidad o cuando llega la hora en que deberías estar disfrutando de algo y no lo haces porque fuiste negligente, ahora te quejas y lloras y te sientes una víctima. Entonces, cuando Isaac le dice, ¿qué puedo hacer por ti, hijo mío? Ya le dije que va a ser señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y con vino, porque le dijo que de la siempre se iba a beneficiar y del vino, de la abundancia del vino. Esto implica que está arrepentido Isaac. Porque acuérdate que el arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Y en lugar de decir, traiga a Jacob aquí para ponerlo en su lugar, le dice Esaú, ni modo, no hay nada que pueda hacer. Versículo 38. Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. ¿Te fijas que Esaú no entiende de qué se trata la elección y en qué consiste la bendición? La bendición iba a pasar a quien Dios eligiera. Pasó a Isaac, a pesar de que Abraham tuvo otros hijos, porque Dios lo eligió. Ahora pasa a Jacob, porque Dios lo eligió. Y Esaú no comprende, dice, pues dame también a mí. Piensa que realmente es Isaac quien tiene el poder de bendecir. Versículo 39, entonces su padre le dijo, fíjate la bendición que le da, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. A Jacob le dijo que tendría las riquezas, ¿verdad? Y que recibiría el rocío del cielo. A él le dice, lejos de las riquezas, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. O sea que esta bendición que le da es lo opuesto y confirma lo que le dijo a Jacob, ¿verdad? Es decir,
Isaac sabe que es irrevocable la elección soberana de Dios y que a pesar de que lo intentó no se puede alterar. Y eso es muy importante, ¿verdad? Esaú no lo comprende. Esaú dice, pues ya dame otra bendición, dame otra, o dame la más chida, no sé, ¿verdad? Ignora completamente de qué se trata la elección de Dios. Y vamos a Hebreos 12, versículo 14 al 17, donde nos hablan de esto. Dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que lo puedes perder? Claro que no, sería opuesto a lo que acabamos de leer en Génesis, ¿verdad? Porque si Dios había elegido a Jacob desde antes de que nacieran, y Isaac, a quien le corresponde dar la bendición, se propone desobedecerla, y en eso que él propone hacer, Dios termina haciendo lo que él había dicho, es imposible que este pasaje que cita Esaú hable de que se puede perder. Aquí lo que nos está diciendo es que no hagas lo que Esaú hizo. Es decir, dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Y sabemos que el que ha nacido de nuevo es santo. Aquí no está hablando de perfección. La santidad no está hablando de ausencia de pecado. Habla de haber sido puesto aparte, la evidencia de que ya no eres del mundo. Y esa evidencia se ve en las obras, ¿verdad? Al árbol lo conocen por sus frutos. ¿Y qué es lo que está diciendo de Esaú? Que aunque quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se dio lugar para el arrepentimiento. Y es lo que te estaba señalando. Está llorando porque no recibió la bendición, pero sigue sin entender de qué se trata. Dios no le dio la capacidad de entender y cambiar. Fue rechazado, pero no en ese momento. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 9, 16 al 18. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y aquí también se nos habla de que la elección no depende del esfuerzo, ¿verdad? Poco después de hablarnos sobre Jacob y Esaú, que desde antes de que nacieran, Dios dijo a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué es este aborrecimiento de parte de Dios? Le negó el arrepentimiento porque en ese momento lo decidió, no, antes de que nacieran. Recuerden que la elección tiene dos sentidos, uno activo y uno pasivo. Dios obra en la vida del que ha elegido para salvación y pasa por alto al que no eligió. En eso consiste el aborrecimiento de Dios, en que te deja hacer lo que tú quieres. No se mete en lo que tú haces, te deja hacerlo. Y mientras lo haces, incluso te puede usar para cumplir su voluntad. Entonces la advertencia es, no pretenda ser como Esaú, que pertenece a una familia que supuestamente le sirve a Dios, que él supuestamente va a tener la promesa de que todo le va a ir bien, de que él ignora toda la vida que ha llevado y lo que hace, y de alguna forma muy extraña piensa que quebrantando su juramento y desobedeciendo lo que Dios ha dicho, como quiera Dios lo va a bendecir. Y esa es la característica de un falso creyente, de alguien que no ha nacido de nuevo, que piensan que porque van a la iglesia, como dicen, pues soy hijo de Isaac, pues me toca, soy bendecido. Pero en su vida diaria no le importaban las cosas de Dios. Sus decisiones demuestran que no le importa, que no nació de nuevo, que no ama a Dios, está buscando los beneficios, está buscando la promesa por los beneficios. Y esa es la advertencia que se hace en Hebreos. No puedes vivir como Esaú, porque llegará el día en que Jesús vuelva, y él mismo dijo, ahí será lloro y crujir de dientes. Esaú no es víctima, aunque él se ve como víctima. Pero fíjate la diferencia, Dios ya había dicho que había elegido a Isaac.
Isaac y Esaú se rebelan contra Dios, pero Dios le concede arrepentimiento a Isaac, mas no a Esaú. ¿Te das cuenta? Más adelante vamos a ver, ya no en este tema, que Isaac bendice nuevamente a Jacob, lo que demuestra en que aceptó la voluntad de Dios y se arrepintió. Pero, como dice el autor de los Hebreos, a Esaú se le rechazó. Cuando Dios ha elegido, no hay poder en todo el universo que pueda evitarlo. Y es, oye, pero Jacob también hizo mal. Claro. Engañó a su padre Isaac. Claro. Y aún así Dios lo eligió. Claro. Porque dice que no depende, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y aunque Jacob ahí está muy mal, estamos a punto de ver que Dios va a tratar seriamente con él y lo va a disciplinar. Ahí está la principal diferencia entre los hijos de Dios y los del mundo. Que Dios nos concede arrepentimiento. No fue fácil para Isaac y no va a ser nada fácil para Jacob. Pero podemos confiar en que si Él nos eligió, aún a pesar de nosotros mismos, nos va a disciplinar. Y bueno, no debemos de buscar justicia por nuestra propia mano, porque Rebeca, aunque ya no se nos dice mucho de ella, no hay registro de cuándo murió. Vamos a ver, creo que por el capítulo 38, que sí se registra cuando muere una de las sirvientas de ella, pero no se nos registra la muerte de Rebeca. Ya no fue importante. A raíz de lo que hizo, algo pasó. Pero bueno, aún a pesar de esos errores, sabemos que si Dios la eligió, la va a disciplinar. Pero podemos ver que Isaac, Jacob, Rebeca reciben un trato de parte de Dios, aunque no tenemos mucha información de Rebeca. Pero Esaú es pasado por alto. No se le concede arrepentimiento. Vamos a seguir viendo más cosas de Esaú, ¿verdad? Porque después de esto decide matar a su hermano. Pero sigue siendo algo absurdo. ¿Cómo va a matar al que Dios eligió? ¿Cómo va a poder hacer daño a quien Dios ha elegido para continuar la descendencia de donde vendrá el Mesías? Lo que demuestra, como dice el autor de los Hebreos, que se le niega el arrepentimiento. Esaú sigue sin comprender. Pero Isaac cambia y veremos que Jacob también. Entonces, nada de esta historia salió bien. Dios hizo su voluntad a pesar de todos ellos. Y eso nos debe dar esperanza. No de lo que otros puedan hacer contra nosotros, sino de lo que nosotros somos capaces de hacer. Ese es el problema. Y aún así, no debemos dudar de que si Dios realmente nos hizo nacer de nuevo y nos transformó, nuestra rebeldía no durará mucho tiempo. No para que te confíes siendo rebelde, sino para que te esfuerces en cambiar. Porque sabemos que cuando Dios predestina para salvación, nadie nos puede separar de su amor, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que no haya ningún Esaú entre nosotros. Yo sé que hay muchos Jacob entre nosotros, que sabemos, aunque él no ha nacido de nuevo, cometemos los mismos errores. Sabemos que tenemos prometida la herencia, ¿verdad? Sabemos que tenemos las arras del Espíritu. Y aún así muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores y pensamos que podemos ganarnos la bendición con lo que hacemos. Que nuestro mal comportamiento no va a afectar en nada
y vamos a obtener bendiciones. Eso es un grave error. Y necesitamos pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a orar, Señor. Queremos pedirte que nos libres de nosotros mismos, Señor. Cada vez que vemos en la Escritura la forma en que estos hombres y mujeres reaccionaban, la forma en la que se comportaban, sabemos que son iguales a nosotros, Señor. Que no hay nada distinto entre ellos y nosotros. Que a pesar de tantos años, tantos siglos, seguimos cometiendo los mismos errores. Sabemos lo que tú has dicho que sucederá. Tenemos tus promesas y aún así nos comportamos de manera absurda y vergonzosa. Líbranos, Señor, de ser como Esaú, que se deja llevar por lo que quiere. Líbranos de cometer el error de Isaac, de rebelarnos conscientemente contra lo que tú has establecido. Líbranos del error de Rebeca y de Jacob, Señor. Permítenos saber que tú eres soberano, pero no solo tener el conocimiento en nuestra mente, sino tener la evidencia, Señor, en nosotros mismos. Que nos hagas tener presente todas las veces que nos has corregido a pesar de que no nos interesaba la corrección. Todas las veces que enderezaste nuestros caminos cuando andábamos totalmente extraviados. Todas las veces, Señor, que nos hiciste entender a pesar de que no buscábamos la respuesta. A pesar de que ya no nos importaba o nos habíamos dado por vencidos. Aún así, tú fuiste fiel, permaneciste fiel. Dice la Escritura que no puedes negarte a ti mismo. Señor, enséñanos a tener presente siempre la evidencia de todo lo que has hecho con nosotros, a pesar de que nunca te lo pedimos. Todas las cosas que nos has permitido vivir, que han sido buenas y malas desde nuestra perspectiva, enséñanos ver cómo todo ha trabajado para bien, cómo todo nos ha llevado a conocerte más, Señor. Concédenos el arrepentimiento que vimos que le diste a Isaac, el arrepentimiento que vamos a ver que le das a Jacob, Señor. Muéstranos, Padre, tu amor, dándonos el arrepentimiento que necesitamos para avanzar en santidad. Permítenos ver a todos estos hombres y mujeres no como personas alejadas a nosotros, sino como un reflejo de quién somos nosotros. Enséñanos a pensar de ellos como pensamos de nosotros, Señor, que no veamos simple historias lejanas en la Biblia, sino que podamos ver que seguimos enfrentando la misma problemática, porque estamos en la misma carne que ellos, Señor. Enséñanos a no confiarnos, a no pensar que a nosotros no nos pasará, que cuando seamos negligentes, Señor, no nos confiemos en que aún así las cosas van a estar bien. Enséñanos, Padre, a caminar en rectitud, como te agrada, que tengamos la conciencia tranquila, Señor, sabiendo que todo lo que está fuera de nuestro alcance, tú lo tienes bajo control. Gracias porque nos permites entender cuando estudiamos tu palabra y te pedimos que esto genere un cambio en nosotros, que no sea solo acumular conocimiento en nuestra mente, sino que esto que estamos aprendiendo transforme, Señor, nuestras vidas para ser cada vez más como tú. Gracias por lo que nos has dado y lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si nos queda tiempo, damos oportunidad a las preguntas en línea, si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Aquí hay una pregunta. Ya. Bueno, sí. Bueno, más que pregunta es nada más una observación. Cuando hablabas de
quién bendijo a quién, y comentaste que Noé bendijo a Canaán, pero no fue a Canaán lo maldijo. Maldijo. Sí, Perdón. pero era nada más así ese comentario. Okay, no lo bendijo, lo maldijo. Sí, fue el que maldijo. Era eso. Y Okay. y bueno, también pues ya viéndolo desde esta enseñanza, la verdad que muy enriquecedora. Normalmente veíamos o fui enseñado en que Jacob pues fue un gandaya, ¿verdad? Como decimos aquí en México, Uh-huh. un aprovechado que abusó y se puso trucha ahí sobre quitarle la bendición. Y esa enseñanza a veces la traemos y queremos transmitirla de esa manera. De hecho, yo fui uno que quería que mi papá me bendijera cuando yo tengo un hermano primo, bueno, mayor Mayor que tú. somos dos varones, entonces siempre queremos que sea de esa manera cuando pues ya la tenemos desde el momento en que Dios nos predestinó para ser de él, ¿verdad? Es nada más un comentario, ¿no? Okay. Que quería hacer. En cuanto a lo primero, me confundí entonces. Dije bendecir a Canaán, pero era bendecir a Set, ¿verdad? Y maldecir a Canaán. Gracias por la corrección. Y en lo segundo, pues como quiera, no se le quita lo gandaya a Jacob, ¿verdad? El punto es que no era el único. O sea, como que el problema, o de mi perspectiva, el problema era que veía a Jacob como el único malo junto con su madre. Pero cuando analizas la historia completa, los 4 eran personas perversas. ¿Verdad? ¿Alguien más? Acá, ¿me ayudan, please? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. dijo que Jacob, él sabía que él era el elegido. ¿Cómo? Bueno, si vemos el favoritismo entre los padres y los hijos, la decisión de Isaac de bendecir a Esaú a pesar de que sabe que la profecía era distinta, no hay nada que indique que Rebeca nunca le contó a Jacob lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Es como Jacob era la favorita de Rebeca y Dios le dijo eso a Rebeca, no hay razón para pensar que nunca le comunicó que Dios la había elegido a él. ¿Me explico? ¿Puedo hacer otra? ¿Claro? Este, bueno, Isaac sabía que Jacob era el elegido. Uh-huh. Entonces la voluntad de Dios se iba a cumplir. Uh-huh. Entonces los utilizó a todos ellos con ese comportamiento para que se llevara a cabo. Sí, digamos que no los hizo comportarse mal, sino que dejándolos comportarse así, cumplió Dios su propósito. Lo mismo dice el apóstol Pablo de Jesús, que Jesús fue entregado según el predeterminado propósito de Dios y por medio de hombres malvados lo crucificaron. Es decir, Dios ya había ordenado que permitiéndoles la maldad a ellos, mataran a Jesús. En el mismo caso, cuando Dios dijo que el elegido era Jacob, ¿verdad? Que Esaú serviría a Jacob, Dios ya había ordenado que por la maldad de ellos terminara de esa manera. ¿Me explico? Pero Él no está obligándolos a comportarse así. Gracias. ¿Alguien más? Ahí atrás. Buenas noches. Ahí lo que comentaba sobre la diferente perspectiva bueno, que planteó ahí bíblicamente en el sentido de que Isaac no era la víctima, sino que Isaac era el que estaba tratando de encaminar las cosas a su voluntad. Uh-huh. Podemos concluir que a pesar de que la vida de Isaac, según la Biblia, no maneja muchas historias de él, no tuvo un conocimiento más completo como el que tuvo Abraham de Dios, para que él llegase a concluir eso. Sí, podemos ver que no fue tan relevante lo que se menciona de Isaac. Y a su avanzada edad vemos una ignorancia muy grave de quién es Dios, ¿verdad? Pero aún así vemos que Dios le concedió el arrepentimiento. Entonces, eso nos debe llevar a pensar en lo que dice el apóstol Pablo, que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y a cada uno se le va a recompensar según sus obras. Es decir, aunque dice ahí algunos lo que pongan sobre el fundamento va a ser consumido por el fuego, serán salvos, aunque como por fuego, podemos ver que no todos vamos a ser usados en la misma medida por Dios, ¿verdad? O no vamos a alcanzar el mismo
conocimiento o entendimiento de Dios. Pero mientras seamos elegidos de Él, la salvación está garantizada. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, sir. Buenas noches. En el capítulo 40, al final, menciona aquí que él va a quitarse del yugo de su hermano. Ujú. O sea, se va a liberar de la bendición que le hizo a Jacob. No. Y va- No, sino que estaba dicho en la bendición que serviría a Jacob. Entonces, librarse del yugo sería una especie de, una forma de independizarse, ok. pero es inalterable la bendición que Jacob recibe de parte de Dios. ¿Me explico? O sea, no hay forma en que Saúl pueda evitar lo que Dios ya hizo. Pero en la parte de la servidumbre, Dios está usando a Isaac para hacerle ver que en un momento determinado se va a librar de esa servidumbre. Pero no cambia nada la bendición. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Hay otra? Lo que comentaba de la bendición que recibió Esaú, que bueno, más parece maldición. Pues nomás fue información, ¿verdad? Porque Pero ahí podemos ver, bueno, podemos concluir, por así decirlo, que Isaac no tenía muchas ganas de dejarle esa bendición a Esaú, cuando Esaú insistentemente se la estaba pidiendo, debido a que Isaac sabía que lo que restaba era servir al menor. es que, digamos que aún en ese momento Dios usa a Isaac para decir lo que va a pasar. Porque si te fijas, no le está diciendo nada bueno, simplemente le está comunicando que le va a ir mal. Y eso es a lo que se refiere el autor de los Hebreos, que fue rechazado. Entonces, no es que Isaac trate de hacer algo por él, sino que Isaac le comunica que es invariable lo que ya pasó. Le informa que no puede alterarse a pesar de sus insistencias. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de esta bendición, digamos que está hablando bien de él en el sentido de que en determinado momento podrá librarse del yugo, pero nada más. Todo lo demás le confirma que la bendición es para Jacob y que a él no le corresponde ni tantito. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. ¿En línea? Sí, buenas noches. Buenas noches. Es parecida, bueno, yo creo que tiene que ver con esta última pregunta. Dice, ¿por qué Isaac seguía necio en bendecir a Esaú y no a Jacob, si él sabía que la promesa era para Jacob? Bueno, por lo que vimos que tanto amaba a su hijo y era su favorito, que estaba decidido a bendecirlo a él, ¿verdad? Es decir, llegó a tal punto su, digamos, su deseo desenfrenado de querer hacer lo que él quiere, que estuvo dispuesto a ir en contra de Dios. Ahora, no debería sorprendernos porque muchos de nosotros, todos, en un momento dado, hacemos lo mismo cuando pecamos, ¿verdad? Que sabemos que es algo que no debemos de hacer, pero lo queremos hacer, sabemos que está prohibido y aún así nos proponemos hacerlo. Y es exactamente lo que hace Isaac, ¿verdad? Obviamente lo que Isaac estaba pretendiendo tenía mucho mayor alcance, ¿verdad? Al asegurarse de que Jacob no recibía nada de lo que Dios decía. Pero la esencia de ir en contra de algo que ya sabes que Dios dijo, todos somos testigos de que eso pasa, aún en los hijos de Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, entonces eso es todo. ¿Hay avisos?